Hallo, bienvenido a un vídeo más de este canal de Mi Alemán mein Deutsch, y en este vídeo por una petición vamos a hablar de las palabras como damit, davon, darüber, daran, etc. Esto va a ser la parte 1 y te voy a explicar cómo yo entiendo estas palabras para que así las puedas entender y utilizar. Bueno, ¿cómo puedes entender estas palabras? Bueno, aquí lo mejor es que pienses en español para traducirlo en alemán. Y estas palabras te van a ayudar a decir expresiones como para eso, de eso, sobre eso, etc., según la preposición que sea, claro. Recuerda que das es una forma en nominativo o en acusativo, sobre todo aquí en este caso en acusativo, significa eso o esto, según el contexto, claro. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que estas palabras son combinaciones de una preposición con das, con la particularidad de que ese das, cuando va con la preposición, se pega delante y se quita la S. Vamos a ver un ejemplo. Si tú, por ejemplo, quieres decir en alemán para eso, pensarás que literalmente en alemán sería für das. Bueno, pues esto no vale. Tienes que decir dafür. Ya está. Ojo también, ¿por qué? Porque cuando hay preposiciones que rigen algo que no sea ese das, ese acusativo, se mantiene igual, como si fuera das de acusativo. Por ejemplo, la preposición mit rige siempre dativo, pero si tú quieres decir con eso, realmente tú pensarías, si traduces directamente del español al alemán sin declinar, que sería mit das. Esto no encaja, esto no lo pongas nunca. Tendrás que decir damit, esto significa con eso, y no lo cambias tampoco la declinación, es así y ya está. Un ejemplo, ich fahre mit dem Auto, que significa voy con el auto, en dativo porque la preposición mit rige dativo. Si tú quieres decir voy con eso, voy con esto, es ich fahre damit. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la preposición empieza en consonante, es lo que hemos visto. Para eso, dafür. Si quieres decir de eso, sería literalmente von das sin declinar, no vale, tendrás que decir davon. Pero en cambio, si la preposición empieza en vocal, se añade una R entre medias. Por ejemplo, si quieres decir en eso, an das, por ejemplo, dirás esto no vale, dirás daran. Y ves que se pones una R entre medias, entre el da y la preposición. Lo mismo pasa con sobre eso, darüber. Hay que estar aquí atento porque en la vida real no se oye darüber o daran, se oye directamente dran, drüber, drauf, etc. Así. Esto también lo verás en películas y series. Hay una particularidad que no siempre literalmente tiene que ser dar, sino que también puede ser el adverbio da, con preposiciones de lugar y tiempo, sobre todo lugar lo he visto. Realmente, según mi gusto y según yo lo entiendo, podría ser das o da con una preposición. Bueno, recuerda que da puede significar allí, ahí, allí, entonces, son las que más me gustan a mí. Y vamos a ver un ejemplo de lo que quiero decir. Por ejemplo, tú tienes la frase Der Tisch ist neben der Tür. Yo pronuncio un poco más esta U con un lado, pero tú un poco mal, pero tú lo puedes hacer bien. Bueno, esto significa la mesa está al lado de la puerta. Si tú quieres hacer las combinaciones que estamos haciendo, dirás Der Tisch ist daneben. Y esto lo puedes traducir de dos maneras. La mesa está al lado de eso, que sería más literal si lo quieres traducir por das, o como diríamos más en español, por lo menos yo, la mesa está ahí al lado. Y ese ahí sí que es ese da de adverbio. Pero bueno, cualquiera de las dos te puede valer y al final te acostumbras con el alemán. Bueno, tienes que tener en cuenta que como esto va de preposiciones, es una palabra que integra una preposición, tienes que saber qué preposiciones acompañan a los verbos. Es decir, tú tienes que saber que helfen es helfen bei y significa ayudar a o ayudar con. Y así tú puedes decir ich helfe dabei, ayudo a eso o ayudo con eso. Si no lo sabes, lo harás mal. Lo mismo, ich warten auf, con acusativo después, significa esperar a. Así que si tú dices ich warte darauf, significa espero a eso. Tienes que saber la preposición que sigue al verbo. Ojo con los verbos separables. Vamos a ver un ejemplo más íntegro. Si tú quieres decir la frase empiezo con eso, la frase correcta ich fange damit an. Nunca podrás decir ich fange mit daran. Esto no vale en ningún caso, porque el verbo es anfangen. Ese an no es ninguna preposición, no va a formar parte de estas palabras en este caso. Y tienes que saber que anfangen mit es empezar con, y que ese con es ese mit y ese an forma parte del verbo en sí, que es separable. ¿Que cómo vas a saber si es separable o es una preposición?
un poco por lógica a la hora de manejar el idioma. Si ves una especie de preposición sola que dices, esto que pinta aquí, esto no tiene mucho sentido, va a ser un verbo separable. Es de lógica. Las preposiciones o bien van con algo, si van con algo, o bien van pegadas con un das, haciendo este tipo de palabras. Pero no van solas. Si van solas, son la partícula de un verbo separable. Bueno, ¿cuándo no vas a utilizar estas palabras? Por un lado, cuando sean personas, y creo que animales también, aunque no lo tengo más seguro. Estas palabras solamente se utilizan para cosas o situaciones. Y tampoco lo vas a utilizar cuando tengas que utilizar un pronombre relativo en una subordinada relativa. Vamos a poner un ejemplo de lo que acabo de decir. Por ejemplo, tú tienes la frase Ich fahre mit dem Auto, ich fahre damit. La primera significa voy con el auto, la segunda voy con eso, ¿no? Pero si tú quieres decir la frase completa con una subordinada de voy con el auto con el cual fui a Italia, o si te gusta más voy con el auto con el que fui a Italia, no va a ser así, va a ser esta la traducción correcta. Ich fahre mit dem Auto mit dem ich nach Italien gefahren bin. Y aquí este mit dem no lo puedes sustituir por un damit, porque no significa con eso, es con el cual. Ten cuidado con eso. Si lo piensas del español al alemán, es fácil, son significados distintos, no es con eso, es con el cual. Y no valdría tampoco el damit. Bueno, ¿qué más cosas tienes que tener en cuenta? Resulta que estas palabras aparecen más de lo que nos esperábamos, sobre todo si lees periódicos y libros. ¿Por qué? Porque en frases principales, que van seguidas de una subordinada misma, aparecen bastantes con muchos verbos. Por ejemplo, tú tienes la frase Ich warte auf den Bus, espero al autobús. Ich warte darauf o Ich warte drauf, que lo oirás más en películas y en la vida real, es espero a eso o espero a esto, lo que más te guste. Pero si tú quieres decir una frase completa así, espero a que el autobús venga, esta va a ser la traducción correcta. Ich warte darauf, dass der Bus kommt. Y aquí también viene, en muchísimos verbos que van seguidos de su preposición correspondiente, tienes que añadirlo así con este tipo de palabras. Literalmente, en español, si lo traduces literalmente, estarías diciendo espero a eso que venga el autobús. Pero eso en español no lo hacemos. La traducción correcta al español sería espero a que el autobús venga. Pues aquí hacen en alemán esto, lo separan en una principal, ich warte darauf, coma, dass der Bus kommt, que el autobús venga. Lo separan en una principal y una subordinada. Y a esto te acostumbras sobre todo leyendo, aparece muchísimo, forma parte de la gramática del idioma. Bueno, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? En resumen, para empezar, o sea, para que lo tengas claro, que se aplica a cosas y situaciones, no a personas y animales, creo que tampoco, no lo tengo muy seguro, pero por lo visto no mucho. Así que mejor no lo hagas, a no ser que tu profesor te diga que lo puedes hacer. Tienes que tener en cuenta los verbos y sus correspondientes preposiciones en las frases principales y no como pronombres relativos, y además estas palabras también pueden tener sus propios significados y usos, pero eso los veremos en los siguientes vídeos o en el siguiente vídeo según me vaya saliendo. Por lo demás, espero que este vídeo te haya ayudado a entenderlos, espero que lo puedas entender y utilizar correctamente. Acostúmbrate a leer y no le tengas miedo, y cuando veas así, sobre todo de las últimas diapositivas, que tienes ahí Ich warte drauf, dass der Bus kommt, ya sabes que eso es así gramaticalmente y te tienes que acostumbrar. Por lo demás, nada más, nos vemos en la siguiente parte y mucho ánimo con el alemán. ¡Tschüss!